Bienvenido, hermano. Gracias por tu tiempo, por esta entrevista. Como te había comentado, eso en verdad es para poder nutrir la comunidad de fitness, de salud en Lima, Perú. Entonces, qué mejor que tú para que nos hables de la alimentación óptima, la cocina óptima. Y justo por ahí va la primera pregunta. Para quienes no conocen a Palmiro, Palmiro es un chef ya con ¿cuántos años de experiencia, hermano? 16, 17. 17. Y eres el pionero de la cocina cero, parece aquí en Perú, ¿verdad? Sí. Entonces, nada, síganos en sus redes. Pero, ¿por qué tú no nos hablas un poquito más de ti? Primero, antes de comenzar con las preguntas. A ver, bueno, yo antes de ser cocinero, dedicarme a la cocina, estudié medicina un año. Esto porque mis padres estaban relacionados a la salud. Mi madre es fisioterapeuta de profesión, mi padre doctor, este, y eso me hizo querer seguir los pasos de mi padre, ¿no? Dentro del mundo de la salud. Así es. Pero en el camino me desilusioné un poco de la carrera de medicina, porque yo la comparaba mucho con la forma en que mi padre ejecutaba su trabajo, ¿no? Claro. Él era bastante sensible con sus pacientes, en el sentido de que iba más allá del diagnóstico y de la cura, sino le gustaba mucho estar un paso antes de dedicarse a la prevención de las enfermedades. Un muy buen doctor, entonces. Definitivamente sí, muy reconocido en su rubro y además pionero en la medicina folclórica, como él la llamaba, o la medicina tradicional. Claro, sí me habías comentado, ¿no? Que estuve involucrado en los inicios del proyecto de Santa Natura. Él fue asesor de Santa Natura por varios Asesor de años, Santa Natura. pero también creó el Instituto de Medicina Complementaria en los centros de salud del Estado, en lo que era antes el IPS, Ya, el IPSS, y que ahora es E-Salud. ya. Y atendía con terapias alternativas, desde flores de vaca, acupuntura y por Sí. supuesto también plantas medicinales endémicas del Perú, ¿no? Entonces, Claro. para mí esa era una de las visiones de la medicina. Después cuando vi que, bueno, obviamente estuve un año, no es nada, pero simplemente me desilusioné un poquito respecto a ello. Me Tenías otra desencanté. perspectiva de la. Sí, me de la desencanté, medicina. también era joven, ¿no? No, Claro. no veía todo lo que había después. Y decidí ir por algo completamente superficial para mí en ese momento, algo que estaba solamente relacionado al placer. Y esa para mí era la cocina, porque me gustaba comer, me gustaba cocinar en casa Claro. de niño, ¿no? A los 8 años, una digamos, de los descubrimientos para mí más importantes en cocina fue cuando llevé un pan con mantequilla a la cocina Ya. de mi mamá mientras ella cocinaba. Ajá. Después regresé a la sala, empecé a ver mis dibujos y me pregunté por dónde estaba mi pan. Mi mamá me dijo, ven, mira dónde lo has dejado. Estaba encima de la tapa de la olla del arroz. Ya. Cuando agarré el pan ya no estaba blando, Ya. la mantequilla ya no era blanca, sino era amarilla, fundida en el pan. El pan estaba crujiente al tacto. Como una tostada, ¿no? Así es. Ya. Y para mí, un niño de 7, 8 años en ese momento era un descubrimiento, ¿no? Acaba de cocinar algo, acaba de transformar un alimento en otra cosa, ¿no? Y cuando lo mordí, obviamente la diferencia era total, ¿no? Yo recuerdo esos momentos. Sentí el aroma de la mantequilla distinto al de la mantequilla recién untada, cuando estaba ya impregnada y fundida, la textura crocante del pan en boca y para mí cociné, ¿no? Entonces, así como esas varias experiencias tuve desde pequeño para las cuales fui muy sensible y esto fue lo que me llevó a la cocina. Y bueno, esa parte muy importante, así como luego el recorrido que tuve después, trabajé en varios restaurantes. Aquí en Perú fui chef de La Rosa Náutica, un restaurante emblemático. Fui, subchef, que era un jefe de cocina de los que había en la Rosa Náutica. Muy joven, yo tenía 21 años cuando ¿Está bien? trabajé. Para 21 años como jefe de cocina en la Rosa Náutica. Sí, yo tenía 21 años de vida y los cocineros que trabajaban ahí tenían 25 años trabajando ahí, ¿no? Entonces fue un reto bastante grande. Un reto bastante grande el asumir una responsabilidad que luego me gané con trabajo, ¿no? Más allá de con experiencia, con trabajo duro, para que ellos vean en mí un apoyo, no solamente un jefe, ¿no? Claro. Y al día de hoy seguimos teniendo una relación bastante buena con los cocineros. Me acuerdo cuando decidí ya salir del restaurante, me dijeron que fue uno de los chefs que más extrañaron, ¿no? Y previo a esto yo había trabajado en España, ahí yo siento que me formé como cocinero
porque ahí es donde trabajé bajo bastante presión, atendiendo varios comensales en simultáneo, en diferentes partidas de la cocina, con jefes bastante rigurosos en el trabajo, ¿no? Mucha presión, y viajando por diferentes partes de ciudades de España, ¿no? Estuve en Castilla-La Mancha, estuve en Madrid, estuve en Barcelona, desde restaurantes tradicionales muy, muy sencillos, pero con una cocina con mucho bagaje cultural, hasta restaurantes con categoría estrella Michelin, donde bueno, tuve reconocimiento gracias a incluir platos de cocina peruana, ¿no? Que gustaron mucho a los chefs del restaurante. Y luego regresé, asumí esto que te cuento de la Rosa Náutica. Antes había trabajado para una de las cadenas bueno, ni siquiera cadena, en ese momento, el segundo restaurante de Gastón, ¿no? Que era Tanta. Porque ahí tenía solamente a City Gastón y Tanta todavía no había abierto más. Eran los únicos dos. Así claro, es. Claro, porque hoy por hoy Tanta es una marca conocida, ¿no? Así es. Y luego regresé, asumí esto de la Rosa Náutica que te cuento. Después salí de la Rosa Náutica, quise bajar un poquito las revoluciones y me metí a las escuelas de cocina a ser docente. Y ahí es donde nace lo de la cocina óptima, en realidad, en las escuelas. Justo, por eso quería enlazar y uy, qué bueno que hemos aprovechado de presentarlo, porque hay muchas personas que van a ver este video que de repente no son necesariamente de la comunidad de fitness, pero que están muy interesados en todo lo que es salud y nutrición, y la cocina óptima parte de eso. Entonces, la primera pregunta, hermano, sería, ¿qué es la cocina óptima? ¿Qué es esta metodología? La cocina óptima es una metodología que tiene 3 fundamentos de optimización. Su nombre es un juego de palabras que involucra la optimización de los alimentos, el optimismo en las personas, porque cuando pueden cocinar utilizando todo el alimento sin desperdiciarlo, cocinan más con menos, el presupuesto rinde más, entonces genera alegría y una visión positiva de las cosas, por eso es optimismo también. Optimizamos, o sea, cero desperdicio. Y óptima también porque sentimos que es la manera correcta de cocinar en el mundo actual, donde una de las fuentes más grandes de contaminación a nivel mundial es la industria de los alimentos, ¿no? Claro. Y los 3 fundamentos están basados en optimizar, o sea, sacar el mayor provecho de cada ingrediente. Claro. Y los 3 se correlacionan. Pero el primero en todo caso es el fundamento de la conservación. La conservación bajo técnicas que hagan que el alimento tenga un mayor tiempo de vida, prolongar un mayor tiempo de vida, generar nuevos nutrientes, nuevas texturas y sabores a través de procesos que nos ayudan a conservar el alimento en el tiempo, como por ejemplo la fermentación, ya sea láctica, acética para el desarrollo de vinagres, la salazón o las técnicas de conservación por salazón o en todo caso la fermentación alcohólica, ¿no? O la maduración de una carne o de los quesos, y todo este tipo de técnicas que nos ayudan a no solo generar un mayor tiempo de vida útil del ingrediente, ¿no? Técnicas de conservación que se desarrollaron en la antigüedad debido a la falta de refrigeración, claro, ¿no? Que había porque no existía esa tecnología de refrigeración, entonces la tecnología era transformar el alimento, ¿no? Claro. Luego está la de reciclaje culinario, que es el segundo fundamento. El reciclaje culinario se basa en el concepto de reciclaje general. El reciclaje general es darle un segundo uso a un producto que ya cumplió una función, ¿no? Claro. En este caso un material, ¿no? Una llanta que ya fue rueda de coche y que no se pudo convertir más en rueda de coche, de repente termina siendo un caucho que se utiliza para hacer, qué sé yo, carteras, etcétera, ¿no? En el caso de los alimentos es similar, ¿no? No es un alimento que ya se comió alguien y no lo terminó y luego en lugar de botarlo lo convertimos en algo más. No, para nada, ¿no? Tiene que ser inocuo, o sea, libre de contaminación o de cualquier manipulación exterior. Todo esto se da en la cocina, en la manipulación de la transformación del alimento para convertirlo en un plato de comida. Entonces es ahí donde el ingrediente se recicla, ¿no? Por ejemplo, el maíz morado, siempre pongo este ejemplo porque es bastante común para los peruanos, el hacer chicha morada con el maíz, y luego la coronta botarla a la basura después de obtener la esencia del maíz morado. Pero la coronta no solo es una coronta, ¿no? Tiene unos granos que son ricos en un montón de nutrientes y de textura. Entonces se puede hacer canchita, como la canchita
para la guarnición del ceviche, Claro. o se puede procesar y tener una suerte de harina con la que puedes rebozar, ¿no? Claro. En lugar de utilizar pan rallado. Claro. Y estás obteniendo un color delicioso, ¿no? Para la vista, un gusto particular y también un montón de nutrientes que no se destruyen con el calor ni la temperatura, que son las antocianinas, en este caso el pigmento que le da la coloración al maíz. Y así con muchos ingredientes, ¿no? Ese es el reciclaje culinario. Sí, eso es una de las cosas que más, que siempre me he dado a ti, te lo he hecho varias veces, ¿no? Porque yo a Palmiro en redes lo sigo desde el 2017 o 16 más o menos. Por ahí fueron nuestros primeros contactos en redes sociales nada más. Pero me parecía tan chévere porque sí, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo en el sentido de que hay mucha contaminación hoy día de todo sentido. Entonces, si por ejemplo, todo lo que estás mencionando ahorita lo podríamos aplicar solamente a nuestro país y en general, no sé si hubieran programas en el mundo similares, reduciríamos mucho todo. Los niveles de contaminación, la hambruna reduciría bastante, porque hay toneladas y toneladas de alimentos que se pierden. Y cómo es que teniendo toneladas de alimentos que se pueden aprovechar, no se aprovecha por esas comunidades que más lo necesitan. Entonces, bueno, todo eso hizo clic cuando encontré las redes de Palmiro y más con el tiempo ahora que lo conozco y que hemos entrenado juntos, hemos compartido bastantes cosas, ¿no? Pero, no, nada, me parece súper hermano. ¿Y cuál es el tercer punto? El tercer fundamento. El tercer fundamento. Le llamamos fundamentos porque son la fundación, ¿no? La base, los cimientos de este concepto culinario, ¿no? Uh-huh. Que si bien el sacarle provecho a los alimentos no es inventado por Jori, porque esto es algo que puede hacer cualquier persona según su criterio. Las abuelitas hacían mucho esto de sacarle provecho al máximo al alimento, o algunas culturas también lo hacen, o algunas sociedades que se encuentran en vulnerabilidad no van a desperdiciar, entonces lo hacen, ¿no? Pero nosotros al llamarle óptima y darle estos fundamentos, estamos generándole un concepto para que todo el mundo lo entienda y ya no sea... Así es, y lo puedo aplicar y no sea simplemente una idea al azar, sino un tipo de cocina, ¿no? Claro. Así como hay cocina china, cocina peruana, cocina italiana o cocina de autor, la cocina óptima es una cocina que en todo momento, cualquier ingrediente que llegue a tus manos se tiene que transformar con estos tres fundamentos con la finalidad de no desperdiciar nada o de optimizar, ¿no? Y el tercer fundamento es el plus producto. Plus para todos nosotros, o plus en inglés, o sea, porque es siendo anglosajón, igual se aplica para el castellano, o el plus o el plus, ¿no? Es más, es un extra, un plus, como decimos. El término plus, como estábamos conversando, es un término que tanto para el inglés, o sea, para el anglosajón, como para el castellano, plus o plus significa más, un extra. O sea, ese plus, ese extra, ¿no? Para nosotros es el taipá, la yapa. La yapa. Y plus producto busca cambiar el paradigma de lo que en la industria alimentaria se denomina subproducto, que es el término que categoriza los residuos o las mermas, o las partes de los alimentos que no tienen valor, ¿no? En la industria alimentaria. Existe ese término, el subproducto. El tema aquí es que en el trabajo que hacemos con Jori, y que como dijiste, somos pioneros, y cuando eres pionero te cuestionas cosas que normalmente ya están establecidas, ¿no? Y rompes el orden establecido. Entonces romper el orden establecido te lleva a cuestionarte y a preguntarte e investigar, porque no hay información respecto al tema. Claro. Y la información que nosotros nunca encontrábamos era información sobre el valor nutricional de las partes de los alimentos que se tiran, que se botan. Claro, es que nadie se preocupaba por eso, pues, ¿no? Porque no lo usaban simplemente. Tal cual. El tema es que cuando tocamos las puertas de los que hoy son nuestros aliados en investigación, ¿no? De universidades dedicadas a la investigación bioquímica de los alimentos, llegando hacia ellos con una gama de productos que ya habíamos investigado, ¿no? De partes de alimentos, ¿no? Claro. Por ejemplo, la cáscara del plátano, del tallo del plátano, de la placenta del plátano, que es la que contiene las semillas. Claro. Que en un plátano de seda no pasa nada porque las comes completamente, pero ya en un plátano bellaco, estos que son más grandes, la placenta es un poco más dura. Sí, claro. Cuando quieres hacer alguna elaboración, normalmente la retiras porque se oxida, o sea, se pone oscura, pero es una parte del alimento, ¿no? Todas estas partes que normalmente se botan, cuando se utilizan en la industria,
o a veces se convierten al ser subproductos, productos por debajo de la categoría del producto que normalmente se comercializa, se utilizan como para alimento animal, ¿no? O simplemente terminan en la basura y si no hay una buena gestión de residuos, terminan pues en rellenos sanitarios, contaminando, y es un tema. Claro. Entonces están categorizados como subproductos, ¿no? Sin embargo, cuando vamos con estas partes que ya hemos analizado de por lo menos 10 productos, me acuerdo que fuimos para poder iniciar el estudio, y los doctores con los que trabajábamos, bioquímicos, analizaban esto, nos dieron resultados sorprendentes a nivel nutricional, claro, ¿no? Y es ahí donde también ya le damos el paso a que la cocina óptima deja de ser en ese momento, o antes de llamarse cocina óptima incluso, y que era una idea solamente era una investigación, transgresora. ¿no? Sí, al principio era una investigación, era una rebeldía, era querer utilizar, por eso te contaba que estaba yo en las escuelas de cocina, claro, y ahí es donde nace la idea, más no el concepto se desarrolla después, ¿no? Claro. Después voy a contarte por qué, pero para terminar el punto de tus productos, por qué nacen las escuelas, ¿no? Hay una razón que me hace abrir los ojos. El plusproducto se denomina plusproducto porque resultó que esas partes de los alimentos tenían más nutrientes que las partes que consumimos, los humanos. Claro. ¿No? Esas partes que van a la basura o que van para los animales tenían una calidad de nutrientes superior. Si, digamos, el plátano tenía magnesio y potasio en ese tipo de vitaminas y oligoelementos minerales, la cáscara lo tenía superior. Si la biodisponibilidad de ese ingrediente en el organismo se asimilaba más rápido se asimilaba con la pulpa, pues con la piel, con la cáscara, al tener la fibra se asimilaba más rápido. Entonces era para nosotros, desde nuestra percepción, imposible decirle a esa parte un subproducto, claro, y mucho menos merma de residuo basura, ¿no? Claro. Jamás. Claro. Entonces ahí fue que decidí llamarle plusproducto. Claro. No es mejor que el otro ingrediente, aunque lo es, en ciertos aspectos, pero sí es algo más. Sí, entonces, así es. Entonces el tercer fundamento es el plusproducto. Sí. Que significa agarrar el alimento, separarlo en las partes, registrar cada una en peso, etcétera, como harías en cualquier operación de cocina, donde vas a agarrar un pescado, lo porcionas y tienes el rendimiento tiene cierta parte, lomo, cola, filete, etcétera, ¿no? Piel, vísceras, y simplemente eso se desecha, o qué sé yo, ahora últimamente se está usando mucho, ¿no? Eso es identificar el plusproducto, darle un valor, asignarle un valor y convertirlo en un alimento, ¿no? Porque es un alimento muy importante. Y esos son los tres fundamentos que conforman la cocina. Muy buena información la que te están llevando hoy día. Ahora que ya tenemos claro qué es la cocina óptima, cuéntanos qué es y cómo nace Hori. Perfecto. Justo lo del nacimiento de Hori, que ya es la organización, está anclado a cómo nace la cocina óptima antes de llamarse cocina óptima, ¿no? Claro. Yo te comentaba que mi paso por las escuelas de cocina como docente, instructor de cocina, me sirvió muchísimo, ¿no? Mi padre siempre decía que la mejor manera de aprender es enseñando. Y eso yo lo veo como que para poder enseñar tienes que estar muy instruido, ¿no? Porque vas a ser tienes que ser el que más sabe, ¿no? Entonces tienes que estar muy preparado para poder enseñar. Y también decía que cuando uno ama lo que hace de verdad, termina enseñándolo, ¿no? Y él ya está jubilado, él fue profesor también de San Marcos. Y desde muy joven fue profesor, desde muy joven en el colegio era profesor de otros alumnos. Él fue medalla de oro consecutivamente desde que inició su colegio en Guadalupe, desde el primer día que pisó el colegio, el primer año, hasta el final, consecutivamente medalla de oro. Y le enseñaba a los alumnos de salones mayores, de promociones mayores, que les enseñaba sobre aritmética, química y todo eso. Sí. Tu papá siempre se ha apasionado, ¿no? Sí, que le ha gustado. Definitivamente. Y él, pues, yo lo menciono mucho porque él es quien, ya te voy a contar más detalles sobre Hori, pero él es quien me inspiró a hacer esto también. Claro. El tema es que en las cocinas de las escuelas es que nace, porque yo tengo dos etapas que divido en las escuelas de cocina.
como alumno, yo como alumno Claro. y como docente. Claro. Entonces, como alumno, una de las cosas que a mí me impresionó, que sigue pasando al día de hoy, es más, y pasa desde el siglo XVII a la actualidad, o sea, más de 500 años lo mismo, Ujú. es la cantidad de residuos, desperdicios que se generan en las escuelas de cocina. Claro. Hay un curso que enseñan todas las escuelas de cocina del mundo, todas, que es el curso de técnicas culinarias básicas y específicamente el curso de técnicas de corte, ¿no? Si bien todo genera residuos porque no todo se puede comer, porque no todo sale bien y hay cosas que se tienen que desechar, cual considero que es parte del aprendizaje. También hay una parte que es parte del aprendizaje que es la de los cortes de precisión. Pero ahí hay una gran diferencia frente a hacer comida que ya no puedes comer y empezar a procesar un alimento y transformarlo en algo que genera residuos de por sí. Claro. Cortes de precisión, para que todos los entiendan, por eso tienen ese nombre, son cortes que se aplican a vegetales para formar al alumno o al cocinero en una forma estandarizada de cortar, manejar mejor, digamos, el agarre del cuchillo, identificar correctamente la simetría de un corte para poder tener algo parejo, que las cocciones sean parejas durante el procedimiento de cocina. Eso es muy útil, ¿no? Claro. Sin embargo, genera un montón de residuos, ¿no? ¿Por qué? Porque estás buscando cortes con medidas precisas, Exactos. milimétricas porque trabajamos con la regla, ¿no? La regla. Hay cortes de 1 milímetro de ancho por 6 centímetros de largo, ¿no? Claro. Hay cortes de 1 centímetro por 7 centímetros de largo. Y eso es en todas las escuelas del mundo. Sí, en todas las escuelas del mundo. Eso que estás haciendo. Hay más de 40 y pico cortes de precisión aplicados a distintos vegetales. ¿Y hay algún estudio que haya hablado sobre más o menos cuántas toneladas de experiencia solamente de eso o no? No, no hay uno en específico. Debe ser un montón. ¿No? Pero hagamos un cálculo, no un cálculo rápido, sino una suposición en base a los hechos, ¿no? Ni siquiera pensar desde el siglo XVII cuando nacen las escuelas de cocina, sino hoy día nada más. Hoy día, en una sola escuela de cocina. Ese curso se dicta diariamente 4 veces, en los 4 turnos que hay. Imagínate en una semana lo que puede generar de residuos. Cuando yo era alumno, y es más, como docente también, abría los contenedores de fríos verticales de 2 puertas de 2 metros de alto, llenos de bolsas en toda la profundidad que ocupaban, de bolsas con recortes de papa de lo que habían practicado los alumnos, ¿no? Claro. Sí. Entonces eso era sorprendente, ¿no? Yo, con orgullo lo digo, vengo de una familia muy trabajadora que se hizo la vida aquí. Les costó muchísimo que yo pueda estudiar lo que sea, e igual a mi hermano. La carrera de cocina en la época hace 10 y pico años no es barata, hoy día tampoco lo es. Pero para nosotros fue dificilísimo el asumir eso. Y cuando yo veo esto me sentía avergonzado de ver la cantidad de residuos que generaba digamos, la profesión que yo había elegido. Claro. Lo vi así porque yo nunca voy a olvidar a mi mamá sacándole el máximo provecho a cada cosa en casa, luchando por hacer más, estirar la canasta familiar en tema de alimentos, ¿no? Claro. Y alimentar a su familia y trabajar hasta altas horas y llegar a la casa y darnos todo lo que necesitábamos, ¿no? Entonces, para mí eso fue sorprendente, me marcó mucho, pero ya estaba metido, encaminado en una carrera que me gustaba. Empezó a encantarme la cocina por otros aspectos que tenía que son maravillosos, ¿no? Muy artísticos, muy del contacto con los alimentos y los productos y la transformación de estos, ¿no? De cómo convertir una zanahoria que viene de la tierra en algo que ya no se ve como zanahoria y que tiene otra textura, otra forma, etcétera, y que la gente come y degusta. O sea, sí. Esa transformación de un alimento en otra cosa, ese cambio químico, esa alquimia, ese laboratorio que es una cocina, es lo que a mí me apasiona de la cocina. Eso es lo que más me apasiona a mí, esos cambios. Ahí está dentro del lado de los gustos, del lado de la ciencia, que también te gusta. Pues. Por supuesto. Por eso dijiste medicina en algún momento, ¿no? Y que es lo que me gusta del deporte también, ¿no? El laboratorio que puede resultar nuestro cuerpo. Pero de eso seguro hablamos. Vamos a hablar de otras preguntas. Sí. El tema es que eso me llevó a no hacer nada en ese momento, ¿no? A seguir mi rubro, después, pasados los años, a dedicarme a la cocina, a abrir un restaurante, trabajar como estaba establecido. Y no fue hasta que llego a la escuela de cocina nuevamente, pero ya no como alumno, sino como profesor. Claro. Y ahí es donde empiezo a ver de nuevo lo mismo.
Claro. Pero yo ya era un profesor, o sea, ya tenía experiencia, ya había trabajado, ya sabía manipular alimentos, tenía herramientas, tenía armas para hacer algo al respecto. Claro, Y claro que no me sí. quedé con los brazos cruzados, ¿no? Empecé a incorporar, estaba yo y lo digo, ¿no? O sea, todas las escuelas trabajan igual, pero yo estaba en Degalia. Ya, Había trabajado en otras escuelas, pero en Degalia empecé a aplicar esto, ¿no? ya, Y a romper el orden establecido, ¿no? La escuela de cocina tenía una currícula, y uno tiene que apegarse a la currícula. claro. Pues yo Es que nunca estás seguí, trabajando para, sí, pues. yo nunca seguí las reglas, o mejor Ya. dicho, las seguí, pero hacía algo alternativo, Ujú. que era, en lugar de solamente aplicar los cortes, las técnicas de corte de precisión a los vegetales, trabajaba con harina y enseñaba con harina en polvo, ¿no? Ujú. A cortar correctamente y ver los surcos que tengan las medidas exactas que dejaba el cuchillo sobre la harina, ¿no? Claro, En la tabla de picar, o después la harina agregarle agua y hacer una masa muerta que ya ejercía una textura similar al de un vegetal. Entonces así ver los surcos que dejaba el cuchillo o cortar con las formas, y esto me ahorraba un poco, ¿no? A los alumnos les gustaba mucho. Se sentían retados por esto, ¿no? Recuerdo que varios de mis alumnos me lo han dicho, incluso tengo un alumno que ha hecho un libro y menciona la época en que yo estaba de docente y prendía las 16 hornillas de la cocina, cerraba las puertas, apagaba el aire, déjanos el apagaba nombre del libro para que la gente pueda verlo y conocer Todavía no más sale también. ese libro, Ah, ya, pero todavía el no sale. autor es Mauricio Melo. Mauricio Melo es un cocinero tacneño, que tiene un restaurante en Arequipa y tiene dos libros. Uno es Al pie del fogón, pero el libro en el que te cuenta más sus experiencias, ya no Ajá. solo habla de la cocina tacneña y bueno, del sur, en realidad Arequipa, Tacna. Ujú. Ahí ese libro todavía no tiene nombre, si no me equivoco. Profundo, ¿no? Pero Mauricio es Profundo, un buen cocinero. La cosa es que recuerdan esos momentos de estrés, ¿no? Claro. El tema es que empecé a hacer mis clases normales y siempre cuando teníamos, por ejemplo, un curso que había que preparar una elaboración, todo lo que era merma, porque hay recetas que están bien hechas y que generan ya una merma, esa merma la convertía en otros platos. Entonces a los alumnos les presentábamos los platos tradicionales de cocina española, de cocina peruana, pero también otros platos alternativos de autor, hechos con los desperdicios, ¿no? Claro. Sí. Claro. Chévere. Y ahí es que nace el concepto de utilizar, ¿no? O sea, el concepto de utilizar esto ya existía, ¿no? Todo el mundo, si quiere, puede utilizar desperdicios, pero nadie hablaba del tema, ¿no? Y fue entonces cuando, bueno, el destino me lleva a un restaurante en Dinamarca a trabajar. Yo quería asumir nuevos retos, salir de mi zona de confort, dejar la escuela, explorar nuevamente los restaurantes, pero no sin antes en Perú hacerlo. Quería salir fuera. Ya no quería ir a España, quería ir a un lugar que me genere más retos, o sea, un idioma diferente. Entonces me fui a Dinamarca, al mejor restaurante del mundo en ese momento, el Noma. Chévere. Y ahí trabajé y nada, me hizo un espacio importante ahí. Y ahí noté por primera vez, en la carta tenían un menú alternativo que se llamaba Trash Food, que era un concepto que había bautizado René Redzepi, el chef de ahí, para utilizar todas las mermas y los desperdicios que generaba su carta original y poner platos en el menú de degustación bajo el concepto de trash food, cocina con basura, así se llama, ¿no? Trash. Y esto a mí me abrió mucho los ojos, empecé a ver técnicas que ni yo conocía, que ni yo había aplicado en el restaurante, increíbles, y además a darle un valor importante a los residuos, porque ya si lo hacía el mejor chef del mundo, yo no estaba equivocado, ¿no? Claro. No podía estar equivocado si lo hacía René Redzepi, ¿no? Claro. Entonces eso me dio mucha más confianza, ¿no? Y después eso me llevó a otras cosas más. Dinamarca me abrió mucho los ojos, Brian, porque es un país muy desarrollado, pero al mismo tiempo es un país que viene de la antigüedad, ¿no? Como en nuestro caso los incas, ellos los vikingos, ¿no? Claro. Y yo me preguntaba por qué el Perú, con tanta sabiduría ancestral, con toda la tecnología que manejaba, con todo este bagaje cultural, Sí, claro. no podía ser un país desarrollado como Dinamarca, con todo lo que poseía Perú, ¿no? En Dinamarca los climas hacen que no haya alimentos y los forzaba a utilizar muchas técnicas de conservación. En el Perú pasaba lo mismo en los Andes, pero nosotros somos privilegiados en el sentido de que tenemos varias regiones, ¿no? Y diferentes climas y microclimas. Claro. Pero eso también nos hacía estar conformes con la gran cantidad de alimentos que teníamos, ¿no? En cambio ya esa necesidad les formaba un criterio de querer hacer más, ¿no? Un hambre por el desarrollo de otras cosas nuevas. Y eso fue lo que a mí me impactó, ¿no? El ver cómo
yo vivía en una zona que no era una zona cara, sino una zona donde que yo podía pagar, ¿no? Y sin embargo, a pesar de ser una zona que no era la más ficha de todas, tú salías a buscar tu bicicleta por la trastienda del edificio y te encontrabas con, no te miento, con 17 categorías para reciclar. 17 categorías. 17 categorías. Papel de color, cartón, latas gruesas, latas delgadas, pilas, baterías, residuos orgánicos de alimentos cocidos, de alimentos crudos, residuos así. Claro. Y era lo normal. Y cuando y yo vi eso en mi edificio, y cuando iba a otros edificios de amigos que estaban en otras zonas más fichonas y tal, igual todo era así. Entonces eso me abrió los ojos y empecé a ver más, ¿no? Empecé a ver cosas que antes no veía, a notar otras cosas. Es curioso cómo la vida te pone en esos caminos, en esas situaciones, y conoces a estas personas que al final terminan influyendo mucho a largo plazo, ¿no? Porque mira, todas las experiencias que hasta ahorita me has contado, algunas ya las conocí, otras no, al final te llevaron a crear la Fori. Sí, definitivamente.